¿Qué pasaría si te dijera que uno de los rascacielos más icónicos de Nueva York estuvo a punto de colapsar por un simple error de cálculo? ¿Y si te contara que todo fue encubierto durante casi 2 décadas? Hoy, en Mega Construcciones, Visionarios e Innovadores, descubrirás cómo una joya de la ingeniería moderna se transformó en una bomba de tiempo y cómo el valor de un solo hombre salvó a miles. Bienvenidos a Mega Construcciones, Visionarios e Innovadores, tu guía para descubrir los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo. Pero antes de revelar cómo esta catástrofe fue evitada en secreto, tenemos que entender qué hacía el Citicorp Center tan especial. Un diseño único e ingenioso, o demasiado ambicioso. En pleno Manhattan, el Citicorp Center fue terminado en 1977, con 279 metros, unos 915 pies de altura. Era uno de los 10 edificios más altos del mundo. Su característica más llamativa era su base. En lugar de estar anclado en las esquinas, se apoyaba en 4 enormes pilares situados al centro de cada cara. La razón, una pequeña iglesia luterana, la iglesia de San Pedro, se negaba a ser demolida. En vez de aplastar la historia, el ingeniero William Le Mesurier decidió flotar el rascacielos sobre ella. Para lograrlo, diseñó una estructura de vigas diagonales en forma de chevron, que distribuían las cargas desde la cima hasta los pilares, sorteando la esquina donde estaba la iglesia. También instaló el primer amortiguador de masa sintonizado del mundo en un edificio, un bloque de concreto de 400 toneladas, lubricado con aceite, que oscilaba en la cima para contrarrestar el movimiento del viento. Era, sin duda, una obra maestra, pero el diablo estaba en los detalles. Pero, ¿qué sucede cuando los planes no se ejecutan como fueron diseñados? Una modificación peligrosa y un error olvidado. Durante la construcción, los contratistas decidieron cambiar una parte clave del diseño, sin consultar al ingeniero. En vez de usar soldaduras para unir las vigas diagonales, utilizaron pernos, más rápidos, más baratos, pero mucho menos resistentes. Lo peor es que Le Mesurier tampoco había calculado adecuadamente los vientos diagonales, los llamados quartering winds, que golpean en las esquinas del edificio. Su enfoque se basó en los códigos de construcción de Nueva York de los años 70, que solo requerían cálculos frente a vientos perpendiculares. Pero estos vientos en diagonal aumentaban la tensión sobre las uniones un 40%. El edificio, ahora sostenido por pernos y expuesto a cargas inesperadas, podía colapsar con vientos de solo 110 kilómetros por hora, unas 70 millas por hora. Y lo más aterrador, se acercaba la temporada de huracanes. Una estudiante desata la tormenta. Aquí entra en escena Diane Hartley, una estudiante de ingeniería de Princeton que analizaba el Citicorp Center para su tesis. Fue ella quien detectó la debilidad ante los vientos diagonales. Cuando Le Mesurier recibió una llamada de un estudiante similar con dudas sobre los pilares, algo hizo clic en su mente, rehizo sus cálculos y lo que encontró lo paralizó. La combinación de errores y cambios no autorizados convertía su creación en una trampa mortal. Pero aún no sabes lo más escalofriante. ¿Qué hizo Le Mesurier cuando lo descubrió? La crisis ética que cambió una carrera. Le Mesurier enfrentó un dilema brutal. Revelar el problema destruiría su carrera, lo haría blanco de demandas millonarias y pondría a todo Manhattan en pánico. Algunos relatos afirman que consideró el suicidio. Pero después de días de agonía, tomó una decisión: decir la verdad. Llamó a su abogado, a la aseguradora y voló a Nueva York para notificar a los ejecutivos de Citicorp. Para su sorpresa, todos actuaron con responsabilidad. Nadie filtró la historia. Todos aceptaron el plan de reparación, en completo secreto. Pero ¿cómo se repara un edificio ocupado, en silencio total, y antes de que llegue un huracán? Una operación en la oscuridad. Se organizó un equipo de ingenieros, soldadores y personal de seguridad para trabajar únicamente de noche. Cada noche, ocultos tras muros temporales, reforzaban las uniones con placas de acero soldadas. Al amanecer, desaparecían sin dejar rastro. Los empleados de oficina nunca sospecharon nada. Se instalaron generadores de emergencia en la cima para mantener el amortiguador de masa funcionando en caso de apagones.
Las autoridades de Nueva York incluso diseñaron planes de evacuación para 10 manzanas alrededor, por si el edificio colapsaba antes de terminar las reparaciones. Todo esto mientras un monstruo se acercaba desde el Atlántico. Huracán Ella, la amenaza final. En agosto de 1978, el huracán Ella se formó y comenzó a avanzar hacia Nueva York. Las reparaciones estaban al 50%. Si la tormenta golpeaba con fuerza, el edificio caería como un dominó. Le Muselier no dormía. Las autoridades monitoreaban cada hora los patrones del clima. El equipo de soldadores trabajaba como si sus vidas y las de miles más dependieran de cada punto de soldadura. Y entonces, como por milagro, el huracán Ella viró al mar a último momento. Nueva York se salvó, el edificio aguantó y las reparaciones se completaron a tiempo. Pero aún había una última sorpresa que el mundo no conocería por años. Un secreto enterrado por 17 años. Una huelga de periódicos en Nueva York ayudó a silenciar la historia. Los ejecutivos dijeron que se trataba de mantenimiento estructural rutinario. Nadie sospechó nada. No fue sino hasta 1995 que el periodista John Morgenstern publicó en The New Yorker la historia completa, tras entrevistar al propio Le Muselier. Lo que pudo haber sido la peor catástrofe urbana de la historia estadounidense fue evitada y olvidada. Nueva York en los años 70, una ciudad en crisis. Para entender el impacto potencial de un colapso como el del Citicorp Center, hay que entender el contexto. Nueva York en los años 70 no era el epicentro cosmopolita que conocemos hoy. Era una ciudad marcada por la crisis financiera, el aumento del crimen y la desconfianza hacia las instituciones. En 1975, la ciudad estuvo al borde de la bancarrota. 2 años después, mientras se levantaba el Citicorp Center, el desempleo era alto, el transporte público estaba deteriorado y los apagones masivos eran comunes. En medio de este ambiente caótico, un rascacielos ultramoderno emergía como símbolo de esperanza, sin que nadie supiera que escondía una amenaza letal. Y si este símbolo de progreso hubiera caído, el impacto habría sido devastador no solo en vidas, sino en la ya frágil confianza pública. ¿Cómo cambió la ingeniería tras el caso? El incidente del Citicorp Center tuvo efectos inmediatos en la forma en que se diseñan y construyen rascacielos. A partir de entonces, se volvieron obligatorios los análisis frente a vientos diagonales, Quartering Winds. Las inspecciones durante la construcción comenzaron a incluir verificación de materiales y métodos no autorizados. Se normalizó el uso de amortiguadores de masa en edificios altos y, sobre todo, se reforzó el papel de la ética en la formación de ingenieros. Muchas universidades integraron el caso del Citicorp como estudio obligatorio en sus programas. Al día de hoy, sigue siendo uno de los casos más estudiados en ética de la ingeniería estructural. ¿Y si el columnazo hubiera sucedido? Hagamos un ejercicio. Supongamos que el huracán Ella no se desvió. Supongamos que los vientos alcanzan los 115 km por hora, unas 71 millas por hora, justo lo suficiente para causar una falla estructural. El colapso habría sido inmediato. Los pernos fallarían en cascada y el edificio de 59 pisos se derrumbaría sobre sí mismo. Los cálculos estimaban que hasta 200.000 toneladas de escombros caerían en una zona densamente poblada, afectando a más de 10 manzanas. Miles de personas podrían haber muerto, la iglesia bajo el edificio, los ocupantes de las oficinas, los transeúntes y lo peor, no habría habido señales previas. El colapso sería repentino, brutal y televisado. El efecto dominó incluiría demandas multimillonarias, reformas políticas, crisis en la industria aseguradora y la pérdida de confianza en los ingenieros. Y todo por un pequeño cambio sin permiso en una unión estructural. El poder de la responsabilidad ética. Hoy, el edificio se llama 601 Lexington Avenue. Sigue en pie, imponente pero silencioso. Es un monumento al riesgo, la innovación, pero sobre todo, a la ética profesional. William Le Muselier, lejos de ser condenado, es ahora un ícono de la responsabilidad de la ingeniería. Su historia se enseña en universidades de todo el mundo, y su legado nos recuerda que incluso los errores pueden convertirse en lecciones valiosas, si se enfrentan con valentía.
¿Quién fue realmente William Le Mesurier? Le Mesurier no era un ingeniero cualquiera. Graduado del MIT y Harvard, fundó su propia firma y trabajó en estructuras emblemáticas como el Federal Reserve Bank de Boston. Era un pionero respetado por su innovación, pero también por su humildad. Tras la crisis del Citicorp, no se escondió. Dio conferencias, escribió artículos y transformó su error en una plataforma educativa. En sus propias palabras, no se trata de no cometer errores, se trata de enfrentarlos con honestidad y arreglarlos a tiempo. Le Mesurier falleció en 2007, pero su legado continúa. Muchos ingenieros lo consideran el modelo ideal de lo que significa tener responsabilidad profesional. Ahora que conoces esta historia, cada vez que mires un rascacielos, ya sea en Nueva York, en Dubái o en tu propia ciudad, recordarás que no es solo concreto y acero. Detrás de cada megaconstrucción hay seres humanos, algunos que se equivocan y otros que tienen el valor de corregirlo. Porque a veces las estructuras más sólidas dependen del coraje de una sola persona. Si te atrapó esta historia, estás en el lugar correcto. En este canal exploramos megaproyectos que cambiaron el mundo, ya sea por su grandeza o por los errores que casi los destruyen. Si este video te dejó reflexionando sobre los límites de la ambición humana, suscríbete a nuestro canal. En Megaconstrucciones, Visionarios e Innovadores, seguimos explorando los proyectos más imponentes y misteriosos del mundo. Únete a nuestra comunidad de visionarios y sé parte de la conversación que está dando forma a nuestro planeta. Desde gigantes que desafiaron la gravedad hasta estructuras que redefinieron la historia, hay mucho más por descubrir. Si quieres que exploremos más historias como esta, deja un comentario abajo y dinos cuál megaconstrucción te gustaría ver analizada. Sigue construyendo tu conocimiento con nosotros y, juntos, daremos forma al mundo del mañana. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente informado y recuerda, tú también eres parte de la historia de la innovación humana.